A continuación, escuchará una conferencia en la que se habla del sueño. ¿Qué es el sueño? Pues en principio, pese a todo, no sabemos cuál es la misión del sueño y cuál es la importancia real del sueño. Ha habido muchas interpretaciones a lo largo de la historia y hasta hace relativamente poco se pensaba que el sueño era una desconexión, era quitarse las pilas un rato para descansar. Desde que se descubrió la actividad cerebral con Berger, se vio que el sueño es un proceso activo, es decir, que no es que se baje la máquina, sino que centros distintos de los que están en marcha en vigilia se ponen en marcha durante el sueño y existe una actividad cerebral cambiante durante el mismo. Hay un sueño lento en el que la actividad cerebral va disminuyendo, va siendo cada vez más lenta y más amplia, y un sueño REM, que llamamos REM porque se producen movimientos oculares y que se repite en forma de ciclos varias veces durante la noche. Luego lo veremos. Cada parte del sueño tiene su misión. En muchos casos todavía la desconocemos, pero está claro que durante el sueño ocurren en el organismo un montón de cosas que para nosotros hasta hace muy poco eran absolutamente desconocidas. En principio, pues, admitimos que el sueño es un proceso activo, que es necesario. Pese a todos los avances de la ciencia, no hemos conseguido prescindir del sueño. Ni siquiera hemos conseguido poder vivir con menor sueño o ganarle tiempo al sueño. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es algo fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. Constituye un tercio de nuestra vida. Esto es fuerte. Además, se da en una serie de circunstancias. Hay una postura de descanso específica. Durante el sueño no hay movimientos voluntarios y el tono muscular cae. Digamos que es una situación parecida al coma, pero tiene una cosa a favor, y es que tiene una duración limitada y es reversible. Y además, en ese proceso del sueño se está produciendo una actividad mental muy intensa. En principio, se cree que las funciones del sueño más importantes son de restauración, pero de restauración y de maduración. Es decir, cada vez más se relaciona la restauración física, neurológica y psicológica. Durante el sueño se potencia el sistema inmunitario. En los niños se produce la maduración del cerebro. El sueño de ondas lentas, que luego veremos, está directamente relacionado con la restauración corporal, pero todavía quedan cosas por explicar, porque no se explica la gran variación que hay en la cantidad de sueño de unos mamíferos a otros. También se cree que en la parte de sueño REM se produce predominantemente una restauración cerebral, pero también quedan incógnitas, porque la complejidad cerebral, es decir, los seres más complejos deberían tener más REM para restaurar mejor sus aprendizajes y para estructurar su cerebro, y eso tampoco tiene una correlación tan clara, por lo tanto quedan múltiples incógnitas en esto. También hay cosas muy curiosas, por ejemplo, los mamíferos, los delfines, tienen que dormir alternativamente con uno y otro hemisferio cerebral para mantenerse y seguir con sus funciones biológicas y con su situación, digamos como un mecanismo de defensa. Los monos que tienen las posiciones más complejas en los árboles tienen un sueño con menor cantidad de fase 4, es decir, con menor profundidad, porque parece ser que preservan un poco su situación no entrando en las fases más profundas del sueño. Es decir, que habría una diferencia en la profundidad y en las características del sueño en relación con el peligro y con cada especie. Y también se cree que hay una parte del sueño que es la más importante, que sería el sueño nuclear o llamado core, que es la parte más importante del sueño, constituido en las primeras horas. En esa parte del sueño predomina el sueño lento profundo, y esa sería la parte verdaderamente vital y restauradora. Y el resto sería un complemento que ayuda pues a madurar y que ayuda a sentar las ideas y tal, pero hay una parte que la consideran algunos científicos como una parte nuclear más importante. A continuación, escuchará una conferencia en la que se habla del sueño. ¿Qué es el sueño? Pues en principio, pese a todo, no sabemos cuál es la misión del sueño y cuál es la importancia real del sueño. Ha habido muchas interpretaciones a lo largo de la historia y hasta hace relativamente poco se pensaba que el sueño era una desconexión, era quitarse las pilas un rato para descansar. Desde que se descubrió la actividad cerebral con Berger,
se vio que el sueño es un proceso activo, es decir, que no es que se baje la máquina, sino que centros distintos de los que están en marcha en vigilia se ponen en marcha durante el sueño y existe una actividad cerebral cambiante durante el mismo. Hay un sueño lento en el que la actividad cerebral va disminuyendo, va siendo cada vez más lenta y más amplia, y un sueño REM, que llamamos REM porque se producen movimientos oculares y que se repite en forma de ciclos varias veces durante la noche. Luego lo veremos. Cada parte del sueño tiene su misión. En muchos casos todavía la desconocemos, pero está claro que durante el sueño ocurren en el organismo un montón de cosas que para nosotros hasta hace muy poco eran absolutamente desconocidas. En principio, pues, admitimos que el sueño es un proceso activo, que es necesario. Pese a todos los avances de la ciencia, no hemos conseguido prescindir del sueño. Ni siquiera hemos conseguido poder vivir con menor sueño o ganarle tiempo al sueño. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es algo fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. Constituye 1/3 de nuestra vida. Esto es fuerte. Además, se da en una serie de circunstancias. Hay una postura de descanso específica. Durante el sueño no hay movimientos voluntarios y el tono muscular cae. Digamos que es una situación parecida al coma, pero tiene una cosa a favor, y es que tiene una duración limitada y es reversible. Y además, en ese proceso del sueño se está produciendo una actividad mental muy intensa. En principio, se cree que las funciones del sueño más importantes son de restauración, pero de restauración y de maduración. Es decir, cada vez más se relaciona la restauración física, neurológica y psicológica. Durante el sueño se potencia el sistema inmunitario. En los niños se produce la maduración del cerebro. El sueño de ondas lentas, que luego veremos, está directamente relacionado con la restauración corporal, pero todavía quedan cosas por explicar, porque no se explica la gran variación que hay en la cantidad de sueño de unos mamíferos a otros. También se cree que en la parte de sueño REM se produce predominantemente una restauración cerebral, pero también quedan incógnitas, porque la complejidad cerebral, es decir, los seres más complejos deberían tener más REM para restaurar mejor sus aprendizajes y para estructurar su cerebro, y eso tampoco tiene una correlación tan clara, por lo tanto quedan múltiples incógnitas en esto. También hay cosas muy curiosas, por ejemplo, los mamíferos, los delfines, tienen que dormir alternativamente con uno y otro hemisferio cerebral para mantenerse y seguir con sus funciones biológicas y con su situación, digamos como un mecanismo de defensa. Los monos que tienen las posiciones más complejas en los árboles tienen un sueño con menor cantidad de fase 4, es decir, con menor profundidad, porque parece ser que preservan un poco su situación no entrando en las fases más profundas del sueño. Es decir, que habría una diferencia en la profundidad y en las características del sueño en relación con el peligro y con cada especie. Y también se cree que hay una parte del sueño que es la más importante, que sería el sueño nuclear o llamado core, que es la parte más importante del sueño, constituido en las primeras horas. En esa parte del sueño predomina el sueño lento profundo, y esa sería la parte verdaderamente vital y restauradora. Y el resto sería un complemento que ayuda pues a madurar y que ayuda a sentar las ideas y tal, pero hay una parte que la consideran algunos científicos como una parte nuclear más importante.